Pensamientos. Son los pensamientos de Dios. Los pensamientos se expresan con palabras. Si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios y lo creo, entonces estoy diciendo que los pensamientos de Dios son la Biblia. La Biblia son los pensamientos de Dios. Cuando los pensamientos de Dios se plantan en mi mente y yo puedo sacar los pensamientos carnales, la mentalidad carnal, la puedo someter a los pensamientos de Dios, el nivel de vida es diferente. El nivel de vida nuestro depende de la manifestación de los pensamientos o de la mente de Dios en nosotros. El Señor nos invita a pensar sus pensamientos. En Isaías capítulo 55 dice: deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro. La Biblia dice que los pensamientos son lo que la mente puede generar, y lo que la mente genera con los pensamientos, estos pensamientos se liberan con palabras, y las palabras son leyes, y esas palabras que salen de nuestra boca resultan materializándose a través de nuestras acciones, porque tal cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestro nivel o clase de vida depende de la manera como pensamos. Por lo tanto, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento, el pensar los pensamientos de Dios, el transformar el espíritu de nuestra mente, el cambiar el espíritu de nuestra mente, es lo que nos levanta a un nivel de vida diferente. En cuanto a la salud, en cuanto a la familia, en cuanto a todo. El estilo de vida que vivimos es la expresión de nuestra manera de pensar. Piense los pensamientos de Dios. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando diariamente para leer, meditar, escudriñar, inquirir, reflexionar en la palabra de Dios? No basta con leer la Biblia. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. La meditación es ese proceso donde el espíritu nuestro se activa y comienza a aprender, a beber, a chupar acerca de los pensamientos de Dios. La palabra de Dios debe plantarse en nuestro espíritu. Cuando la palabra de Dios se planta en nuestro espíritu, no solamente hay una transformación de la mente, sino que allí comienza a surgir la fe. El más alto nivel de fe se produce cuando la palabra de Dios se establece en nuestro espíritu. Es el nivel de fe que Dios quiere que usted y yo vivamos. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La manera como nosotros pensamos, la manera como nosotros vemos las cosas, es sencillamente el resultado de las enseñanzas que recibimos cuando éramos muy infantes, cuando éramos niños. De ahí que hay pensamientos muy fijos, muy arraigados, que nos han convencido. Estamos convencidos por esos pensamientos, pero el hecho de que tengamos ese convencimiento no quiere decir que estemos andando en la verdad. Porque hay personas que están convencidas, pero la información que recibieron no es verídica, la información que recibieron no es buena, pero recibieron una información desfasada y se convencieron de ella. Quiere decir que son unos convencidos equivocados o equivocados plenamente convencidos. Alguien de pronto pensó que su vida no podía pasar de los 40 o 50 años, sencillamente porque vio que en su familia todos estaban muriendo entre los 40 y los 50 años por la misma enfermedad. He oído testimonios de personas que creyeron eso. Dijeron: bueno, mi tía, mi papá, mi sobrino, mi abuela murieron de lo mismo y en esa misma edad. Y yo ya voy a llegar a la misma edad, entonces quiere decir que ya debo prepararme porque también me toca. Es una creencia. ¿Basado en qué? En una evidencia. Pero esa evidencia
lo que vio en su familia, no quiere decir que es el pensamiento de Dios para su vida. Ahora, cuando uno teme algo, le acontece lo que teme. Es su manera de pensar. Otra persona puede decir seguramente, bueno, yo nunca podré surgir en la vida porque vengo de una familia muy humilde, muy pobre, y en mi familia siempre se caracterizó ese principio de la escasez y de la pobreza. Por lo tanto, nunca alcanzaré, por más que me esfuerce, nunca lo lograré. Es su creencia, es una forma de ver, de pensar, de creer. Otros dicen, tengo una maldición en la familia, que todos en mi familia han terminado divorciados, han terminado en la soledad, han terminado separados, y yo voy a pasar también mis últimos años en la soledad. Es una creencia. Cree de esa manera, está convencido que es así, pero no quiere decir que ese convencimiento está basado en la verdad. No. Por lo tanto, hay que revisar nuestra manera de pensar. Todo pensamiento que no concuerda o no se alinea con los pensamientos de Dios, si no se alinea con los pensamientos de Dios, entonces son enemigos de Dios. Porque la mente carnal se opone o es enemiga de Dios. Romanos capítulo 8 dice en el versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. En la versión Reina Valera dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esa palabra enemistad es una fuerza que se opone abiertamente a los pensamientos de Dios. Hay una oposición, hay una resistencia sólida. La mentalidad carnal o la mentalidad pecaminosa está en contra de Dios. El enemigo de Dios es la mente del hombre. Todo lo que Dios quiere es persuadirnos, es convencernos. La Biblia dice que Dios nos ha atraído con cuerdas de amor, que Dios nos ha persuadido de diferentes formas, ha buscado nuestra vida para convencernos, para volvernos al camino, utilizando diferentes formas o estrategias, mandando los profetas a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de los hechos, de las cosas creadas. El Señor se ha revelado, se ha manifestado, pero nuestra mentalidad carnal es la que se opone, es enemiga. El verso 7 de Romanos 8 dice que la mentalidad carnal no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, hay una verdad aquí que es necesario resaltarla en esta mañana. Mientras vivamos con una mentalidad carnal, no es posible vivir gobernados por la mentalidad del Espíritu o por la ley del Espíritu. No puede convivir en la mente del hombre la mentalidad de Cristo y a la vez la mentalidad carnal. Nuestra mentalidad debe ser transformada, diga transformada. La mente del hombre debe ser transformada o transfigurada. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o la transformación. Lea textualmente el versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente debe ser transformada. En la medida que nuestra mente es transformada o es cambiada, entonces la dimensión de nuestra vida es diferente. La metamorfosis del hombre se da en la mente. Cambie su mentalidad, piense los pensamientos de Dios, pensemos los pensamientos de Dios, permitamos que nuestra mente se alinee con los pensamientos de Dios.
No adaptemos la palabra de Dios a nuestra manera de pensar. Lo que Dios quiere es que mi mente se sujete, que mi mentalidad sea renovada por la palabra de Dios. Entonces comenzamos a pensar los pensamientos de Dios. Y cuando pensamos los pensamientos de Dios, nos damos cuenta que no hay imposibles. Porque las imposibilidades o los límites están en la mente del hombre. En su mente y en mi mente están los límites. En su mente y en mi mente están las semillas de temor, lo que nos quita, lo que nos priva de la satisfacción, del éxito. Todo surge de la mente. Renueve su mente. No hay límites para todo aquel que cree. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible, porque no hay límites. ¿Sabía usted que en Cristo nosotros estamos abastecidos? La Biblia dice que estamos completos en Él. Hay un versículo en Colosenses, en el libro de Colosenses, quisiera que lo leyéramos, por favor. En el capítulo 2, la Biblia nos habla de nuestra relación con Él. En el versículo 9 de Colosenses 2 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que toda la plenitud de la deidad o de la divinidad habita corporalmente en Cristo. ¿Lo está viendo? Está reconociendo que Jesucristo es la máxima autoridad del universo. ¿Reconoce usted que Él es el Señor de señores, que Él es el Rey de reyes y que todas las cosas están sujetas a Él? Yo quiero decirle que Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el verso 10 dice: y vosotros. En ese versículo está incluido usted, estoy incluido yo, está incluido todo creyente, todo hombre y mujer que ha decidido creer en el Señor Jesucristo. Está incluido en este versículo. Dice: y todos los creyentes están completos en Él. Diga: yo estoy completo en Él. No me falta nada. Filipenses capítulo 4 versículo 13, en el texto original dice: para todo tengo recursos en Cristo que habita en mí. Es decir, no me falta nada. Diga: no me falta nada. Repítalo: no me falta nada. En la mente de Dios estamos completos. En la mente de Dios somos dueños de todo. Diga: todo es mío. Repítalo: todo es mío. ¿Ha leído la Biblia, en alguna parte de la Biblia, donde Dios esté haciendo esta declaración de que todo es suyo? ¿Dónde? Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3. Quiero que leamos estos versículos, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Repítalo: todo es vuestro. Corintios, Primera de Corintios 3, 21. Lean el 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Todo me pertenece. Diga: todo me pertenece.
El hecho de que usted tenga propiedades no quiere decir que disfrute de sus propiedades. Hay gente que tiene posesiones, pero no disfruta de sus posesiones. Tal vez usted conozca a alguien que tiene muchas posesiones, pero no disfruta de sus muchas posesiones. ¿Cuál es la razón por la que no se disfruta de las posesiones? Una puede ser por el espíritu de avaricia. La gente que quiere tener mucho, pero lo único que hace es amontonar, 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 amontonar y nada más. Es una avaricia impresionante. Son mezquinos, son ruines, son tacaños. Personas que no sueltan nada. Todo es para ellos. Es una avaricia, ese es el amor al dinero. Ni siquiera ellos comen bien, duermen bien, ni visten bien, porque piensan que eso es algo que no se puede tocar. El patrimonio no se puede gastar ni en comida ni nada. Pero ¿sabía usted que una de las cosas que le trae deleite al corazón de Dios y al corazón del hombre es cuando los bienes materiales son bien administrados? En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 19, Eclesiastés es un libro de Salomón, escrito por Salomón. Y dice en el versículo 19 del capítulo 5, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas, bienes, riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Diga, eso es don de Dios. El don de Dios está en las riquezas y en los bienes. Y Dios quiere que usted tome su parte, que disfrute, que coma, que descanse, que viva bien. Dios quiere que usted viva bien. Dios quiere que usted sea un distribuidor de estas riquezas o de estos bienes, que no solo los disfrute con su familia, sino que también con sus bienes pueda bendecir a otros, pueda invertir en grandes proyectos misioneros para que la obra de Dios siga su marcha, para que la obra de Dios siga extendiéndose. Pero hay personas que aunque tienen propiedades, no disfrutan de ellas. ¿Por qué? Por la avaricia. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por temor. ¿Recuerdan de la historia del hijo pródigo? Eran dos hijos. El padre muy rico. Riquezas. Bueno, las riquezas materiales siempre estuvieron ahí en la casa del padre. ¿Quién de los dos hijos tenía conciencia de que le pertenecían los bienes de la casa? ¿A los dos? Legalmente, ¿a quiénes les pertenecían los bienes del padre? Legalmente, ¿quiénes tenían derecho de esos bienes? ¿Uno o dos? Los dos hijos. La diferencia es que uno era consciente de sus derechos, mientras que el otro se dedicó solo a producir durante toda su vida, pero nunca se atrevió ni siquiera a disfrutar con sus amigos de un cabrito. Era el dueño de todo. El padre le dijo: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Si no has comido cabrito con tus amigos es porque no has querido, pero tienes posesiones. ¿Es posible que lo que había allí en ese hombre era ignorancia? Bueno, cuando uno ignora sus derechos, pues no los puede reclamar. Si yo ignoro cuáles son mis derechos como ciudadano, pues cualquier persona puede pasar por encima de ellos y violentarme y en fin, y no voy a decir nada. Si usted no conoce sus derechos como esposa,
entonces está en desventaja. Si usted no conoce sus derechos como esposo, está en desventaja. Si no conoce sus derechos como empleado, como ciudadano, está en desventaja. La ignorancia es una tragedia. La Biblia dice que todo es nuestro. Diga, todo es mío. Y todo es todo. Todo es salud. Todo es felicidad. Todo es familia. Todo es realización. Todo es bienestar material. Todo es todo. ¿Y por qué todo es nuestro? Porque todo es de Dios. Y lo que es de Dios es de sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. ¿Qué cosas le pertenecen a Dios? Todo. ¿Ha leído el Salmo 24? De Jehová es el mundo y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Del Señor es todo. Y si Él es el dueño de todo y nosotros somos sus hijos, por derecho legal, lo que es del Padre es del Hijo. Dios dice, todo es vuestro. Diga, todo es mío. Señor, dame sabiduría. Dame inteligencia, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría. Abre mis ojos, Señor. ¿Para qué? Para poder ver. ¿Ver qué? Todo lo que me pertenece. No soy un mendigo. No soy un pordiosero. No soy un desvalido. Soy hijo de Dios. Soy heredero de Dios. Y soy dueño del mundo. Diga, soy dueño. Ustedes no lo creen. Es el amén más débil que he escuchado hoy. Amén que sí es débil, ¿no? Diga, soy dueño del mundo. ¿Creen eso? ¿Por qué somos dueños del mundo? Por medio de la fe. Hace 8 días les hablé de la fe de Abraham. Mire Romanos capítulo 4, versículo 13. En Romanos capítulo 4, versículo 13, nos habla de la fe de Abraham y nos habla de la herencia del mundo. Romanos capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo encontraron? Léalo, por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No fue por las obras de la ley. Hay gente que piensa que va a lograr pellizcar algunos de los beneficios de la riqueza de Dios, pero si se esfuerzan y pagan el precio. Por eso vemos gente pagando penitencias. ¿Cuántos están pagando el precio hoy día en una catedral o subiendo por la montaña, descalzos, caminando, porque necesitan una respuesta milagrosa para algo? Monserrate, Guadalupe y otros lugares, otros santuarios paganos están siendo frecuentados hoy, no por turistas, sino por personas que creen que si hacen lo que le dijeron que hicieran, pueden recibir una respuesta. Y ellos piensan que es por el esfuerzo, que es por las obras, que es por su propio sacrificio, que pueden tener un resultado para su bien. Pero la Biblia dice que no es por la ley, que no es por las obras de la ley que la promesa le fue dada a Abraham, sino fue dada por la fe. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia? Según este versículo, ¿cuál es la palabra que Dios le dio? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Abraham para su descendencia? De que sería ¿qué? Sería ¿qué? Heredero del mundo.
¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Quiénes conforman la descendencia de Abraham? Voy a contar las manos. Yo les dije hace 8 días que somos abrahamitas. ¿Recuerdan de eso? La Biblia dice que somos linaje de Abraham. Si estamos en Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? ¿Herederos de qué? Herederos del mundo. Diga, herederos del mundo. Repítalo, herederos del mundo. Usted tiene una herencia. Su herencia se llama el mundo. ¿No lo cree? La tierra le pertenece. Diga, me pertenece la tierra. Me pertenece la tierra. ¿Dónde dice la Biblia que la tierra le pertenece a los hombres? En el Salmo capítulo 115, versículo 16, dice: los cielos son los cielos del Señor, y le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pensé que lo estaban leyendo. Los cielos son los cielos de Jehová. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Somos descendencia de Abraham. Por lo tanto, somos herederos del mundo. Usted no es un pobretón, usted es un ricachón. Diga, tengo herencia. Mi herencia es el mundo. Diga, soy rico. Diga, soy rico. Todo es mío. Repítalo, todo es mío. ¿Lo puede creer? Bueno, demuéstrelo con sus acciones. No se conforme en el nivel que anda. Tiene que avanzar. Conquiste la tierra. Compre la tierra. Posea la tierra. Adquiera los bienes. Póngalos al servicio del Señor. Comience a andar en esa nueva dimensión. Viva una dimensión de vida de excelencia. Muévase por el nivel que Dios quiere que usted se mueva. Deje de estar pellizcando en medio del problema, estar lamentándose, quejándose. Mire, lo que más afecta a su vida es esa palabra de queja, de murmuración. Es hablar entre los dientes. En lugar de murmurar, comience a declarar: soy heredero del mundo, soy abrahamita, soy descendiente de Abraham. La promesa de Dios para Abraham es mía. El mundo me pertenece y con Dios todas las cosas son posibles. Una de las cosas que el diablo siempre tratará es de bloquear su mente para poderlo convertir en un infeliz. Si él logra bloquear su mente y aislarlo de los pensamientos de Dios, su vida no tendrá realización. La verdadera lucha que nosotros enfrentamos a diario está en el área de la mente. Es en la mente donde se gana o se pierde. Es en la mente donde se gana o se pierde. Entonces, va a venir cualquier cantidad de provocaciones para que usted haga lo que no debe hacer y deje de hacer lo que debe hacer. Si el diablo logra apartarlo a usted de la palabra, del conocimiento de la palabra, y tiende un velo para cegarlo, entonces le está sacando ventaja. Todo lo que el enemigo procura es eso: bloquearlo, es desligarlo de los pensamientos de Dios, sacarlo de ahí. Entonces él va a utilizar diferentes estratagemas o artimañas. La Biblia nos habla de las maquinaciones del diablo. Y la palabra maquinación o la palabra acechanza es una trama, es una mentira. Todo lo que el diablo habla es mentira, porque él es el padre de la mentira. San Juan capítulo 8, versículo 44. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el diablo, el Dios de este mundo,
cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces él, con mentiras, metiendo la religiosidad, la tradición, él está buscando la manera de bloquear su mente, de tender un manto oscuro sobre su cabeza para que el entendimiento sea bloqueado, sea entenebrecido y la luz del evangelio, la revelación de la palabra no resplandezca en nosotros, porque solo de esa manera nos mantendrá castrados, imposibilitados, estériles para no producir como Dios quiere que produzcamos. El problema de la iglesia, el problema del cristianismo es que su mentalidad no ha sido renovada, su mentalidad ha sido filtrada por los pensamientos de Satanás, y hay gente que le cree más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Todos somos tentados en la vida. No sé cuántos de ustedes esta semana fueron atacados por el enemigo con tentaciones. Levanten la mano. Bueno, cuando hablamos de tentaciones, una tentación es la provocación para hacer lo indebido. Provocaciones no tiene exclusividad con el sexo. Bueno, hay tentaciones sexuales, pero también hay otro tipo de tentaciones. Cuando una persona es tentada a quedarse con algo que no le pertenece, es una provocación para que robe. Y para uno ser ladrón no necesita subirse al Transmilenio a sacar carteras o a robar celulares, no. Si alguien me presta a mí un libro, por ejemplo, me lo prestó para que lo leyera, y yo lo metí en el escritorio o en la biblioteca, y sé que ese libro no me pertenece, pero como el dueño no se ha acordado y no me lo ha solicitado, entonces yo digo, pues dejémoslo ahí. Me apropio de algo que no me pertenece. Y cuando me apropio de lo que no me pertenece, me convierto en un ladrón. ¿No me entendieron? Es tan fácil convertirse en un ladrón. Es tan fácil robar. Y robar es pecado, es la tentación. El diablo dice, mire, nadie lo está mirando, nadie se acuerda. Mire, las vueltas que le están dando, el dinero que le están devolviendo es más de lo que usted debería recibir. Pero ¿no piensa que esa es una bendición? ¿Es la bendición de Dios para este día? Voy a pagar el desayuno, me costó 8,000 pesos. Di un billete de 20 y me devuelven dinero como si hubiera pagado 50,000, le hubiera dado 50,000 pesos. Me están dando 30,000 pesos más. Entonces hay gente que dice, mire qué bendición. El Señor me arregló el día. Mentira. No se apropie de lo que no es suyo. En ese momento usted puede pensar dos cosas: me callo y me voy rápido, o sencillamente le digo al Señor, me está dando más dinero del que me pertenece. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Pero usted va a ser tentado mientras toma una decisión. Usted va a ser tentado mientras toma una decisión. Porque la tentación lo que quiere es que usted infrinja la palabra. La tentación lo que quiere es que usted se rebele contra la palabra, no siga la instrucción de Dios. Y cuando usted peca, cuando usted cede a la tentación, el diablo está sacándole ventaja. ¿Coge la idea? Hay pensamientos que vienen a su mente. Y esos pensamientos no son de Dios. Es un pensamiento que lo quiere apartar a usted del camino, que lo quiere sacar del camino, que lo quiere llevar a un extremo de derrota. Aparentemente usted piensa que es la mejor opción, que es la mejor decisión, que es la mejor cosa que puede hacer en la vida. Pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Todo lo que el diablo le propone no es color de rosa, no es lo mejor de la vida. El diablo lo que quiere es sacarle ventaja, sacarle provecho para limitarlo, para bajarle el potencial
potencial para que usted no se mueva en la dimensión que Dios quiere. Por eso vienen tentaciones. ¿Cuántos han sido tentados alguna vez? Bajen la mano. ¿Quiénes nunca han sido tentados con nada? Levanten la mano. ¿Será que están vivos? Si usted está vivo, entonces usted es objeto de tentaciones. Ni el Señor Jesucristo se escapó de las tentaciones. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Quién es la fuente de la tentación? No es Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Las tentaciones o pueden surgir de nuestra propia naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, como también el diablo es una fuente de tentación. La tentación lo que procura es apartarnos de Dios. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, vamos rápidamente, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, dice: porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Les tengo una buena noticia. Todas las tentaciones que nosotros enfrentamos en la vida diariamente son tentaciones humanas, son de la esfera humana. El diablo no podrá usar contra usted un arma diferente a la arma natural, arma humana. El diablo tratará por todos los medios de apartarlo del camino, pero las armas de Satanás, los dardos del diablo están en la dimensión humana. ¿Saben a qué se refiere la Biblia? A que si las tentaciones son humanas, los humanos las pueden resistir. ¿No me entendieron? El diablo le va a meter tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, amenazas, hambre, frío, de todo. Pero todo esto es humano. Quiere decir que por ser armas humanas, nosotros tenemos, si solamente eso fuera, tenemos la habilidad para resistirlas. Pero por favor, siga leyendo el versículo 13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que nos dará, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. En los momentos de tentación, cuando estamos siendo atacados por el enemigo, ¿cuál es el área que el enemigo más va a atacarlo a usted? ¿En qué área? En el área más débil. Algunos con las mujeres, a otros con lo ajeno, a otros con la murmuración, a otros con la idolatría, a otros con el chisme, a otros, bueno. Pero esas áreas que son débiles, vulnerables, el diablo le está descargando toda la batería, toda la artillería. Pero Dios dice: yo no permito que el diablo los tiente más de lo que ustedes pueden resistir. Dios dice: les doy la salida. Quiere decir que por más grande que sea la tentación, por más intensa que sea la tentación, Dios está de nuestra parte. Diga: Dios está de mi parte. No tengo por qué ceder, no tengo por qué caer, no tengo por qué apartarme de Dios, no tengo por qué hacer lo indebido, tengo que hacer lo que Dios dice. En el libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10, vamos rápidamente, versículo 3, 4 y 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El diablo se fregó. Está fregado el diablo. ¿Así se dice fregado? Bueno, ¿me entienden la palabra?
por no decir con J. Pero la Biblia dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar es enfrentamiento, es guerra, confrontación. Estamos en la milicia. Aquí hay una guerra, la guerra entre la verdad y la mentira. El diablo está activando sus armas, pero las armas que el diablo puede activar en contra nuestra son armas humanas. Pero la Biblia dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, nosotros tenemos armamento espiritual. ¿No me entendieron? Usted tiene armas espirituales a su favor. Las puede utilizar en la guerra diaria. El diablo está en desventaja. No somos nosotros, es el diablo. El diablo no puede utilizar armas contra usted y contra mí que no sean de la esfera humana. Pero nosotros tenemos armas espirituales para combatirlo. ¿Cuáles son las armas espirituales que tenemos? Mencionemos unas 4 o 5. Si quiere, escríbalas en alguna parte en su hojita de apuntes. Escriba las armas espirituales que Dios me ha dado para vencer el momento difícil, el momento de la tentación, para vencer al diablo. ¿Cuáles son esas armas? Una, la palabra. Diga la palabra. La palabra de Dios es la espada. Es la espada de dos filos. La palabra de Dios es la palabra, la espada del Espíritu. Amén. ¿Sabía usted que Jesús fue tentado? ¿Cómo fue que el Señor derrotó al diablo en el desierto cuando fue tentado? Por la palabra. Segunda arma, el nombre de Jesucristo. Diga el nombre de Jesús. Diga el nombre de Jesús. Quiero decirle que el nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Quiero decirle que el nombre de Jesucristo es la máxima autoridad en el universo. Ante el nombre de Jesús debe doblegarse toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y aún lo infernal. Todo tiene que someterse al nombre de Jesucristo. San Marcos capítulo 16, versículo 17, ¿qué dice? Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mire, cuando usted toma en serio el nombre de Jesús, cuando usted cree en el nombre de Jesús y lo proclama y da órdenes en el nombre de Jesús, todos los demonios tienen que retroceder, tienen que salir, tienen que huir al nombre de Jesucristo. Un arma contundente para la guerra espiritual diaria es el nombre de Jesús. No deje que el diablo le robe la paz. No deje que el diablo le robe la salud. No deje que el diablo lo mantenga en la miseria. No deje que el diablo le desbarate su hogar, su familia. Usted merece vivir con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Usted merece vivir feliz en su vida familiar. El enemigo tratará de metérsele por todos los medios, trayéndole argumentos, trayéndole mentiras, trayéndole un poconón de cosas para que usted se desestabilice. Use el nombre de Jesús. Diablo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y no vamos a ceder por nada. Seguiremos al frente, vamos adelante en el nombre de Jesús. Tercera arma espiritual que Dios nos ha dado. ¿Sabe cómo se llama? La sangre de Cristo. Diga la sangre de Cristo. Diga la sangre de Cristo. Repítalo, la sangre de Cristo. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Gracias, ya tenemos la lista de peticiones de la gente que nos acaba de llamar. Pero mire lo que dice Apocalipsis 12. Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Qué decía la gran voz en el cielo?
Ahora ha venido. Ahora ha venido la salvación. Diga, ha venido la salvación. El poder y el reino de nuestro Dios. ¿Qué decía la voz en el cielo? Ahora ha venido. ¿Qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Quién es el acusador? Mire el versículo 9, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, porque es que el diablo es engañador. Fue arrojado, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, verso 11, le han vencido por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? De la sangre. Diga, por medio de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesucristo. La palabra, la sangre y el nombre de Jesucristo. Armas contundentes, armas espirituales que Dios nos ha dado para ganar esta guerra espiritual. Puede que haya sido tentado al máximo, pero recuerde, ninguna tentación es sobrehumana. Toda tentación es humana, pero Dios nos da la salida en medio de los conflictos diarios de la vida. No se deje embotar la mente. No le crea la mentira al diablo. Usted tiene una posición y su posición es en Cristo. Diga, estoy en Cristo. Dios está en mí. Cristo vive en mí. Yo estoy en Él. Dios y yo, mi Padre y yo, formamos un gran equipo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mire, primera de Juan capítulo 4, versículo 4. El enemigo no solo podrá usar contra nosotros armas que están en la dimensión humana. Nosotros contamos con toda la armadura de Dios, con las armas espirituales para combatirlo. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Repítalo, soy hijo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8:15 dice que no nos dio Dios espíritu de esclavitud para vivir en el temor, sino que Dios nos dio el espíritu de poder. Nos ha dado el espíritu de adopción, el espíritu de Jesús. No vivo esclavo ahora del temor. Cristo vive en mí. Amén. Diga, Dios está de parte mía. Soy heredero de Dios. Nadie puede presentar contra mí cargos. Diga, nadie podrá presentar cargos contra mí, porque Cristo ya me justificó. ¿Sabía una cosa? Cuando el diablo procura hacerlo pecar a usted o a mí, es para sacarnos ventaja con el espíritu de acusación, con el espíritu de culpa. Acusación. El problema no es pecó. El problema es cuándo se va a liberar del sentimiento de culpa y de condenación. Cuando un creyente peca y si confiesa su pecado, yo quiero decirle que Dios lo perdona instantáneamente. Dios no dice, déjeme pensarlo, voy a ver cómo va y después hablamos. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De acuerdo? Pero el problema es lo que queda después de eso. Es ahí donde el enemigo tratará de sacarle ventaja, molestándolo a través de pensamientos o con pensamientos de condenación. Pero ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios?
Romanos capítulo 8. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Diga, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo murió por mí. Diga, Cristo murió por mí. ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿Quién es el que quiere molestarle su vida con espíritu de condenación? El diablo. Pero Jesucristo me justificó y Él murió por mí. Pero no solo esto, sino que también Él intercede por mí. Diga, tengo un intercesor en el cielo. ¿Quién es el intercesor nuestro? Jesucristo. Él está de mi parte. Diga, Él está de mi parte. Cristo está a mi favor. Repítalo, Él está a mi favor. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De acuerdo? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El Señor está de mi parte. Nadie puede presentar una acusación contra usted. El diablo es el acusador, pero el diablo no tiene argumentos. Cuando usted se acoge a la sangre de Cristo y le dice, Jesús, lávame con tu sangre, perdona mis pecados, no quiero volver a hacerlo. Cuando usted se arrepiente, cambia de actitud, se acoge a la sangre de Cristo, ya no le queda argumento al diablo para seguirlo condenando, porque sus pecados han sido borrados. Es más, no solo hay un intercesor, también tenemos un abogado. ¿Cómo se llama su abogado en el tribunal de Dios? ¿Cómo se llama su abogado en el tribunal eterno? Diga, Cristo es mi abogado. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice que Él es mi abogado. ¿Cuál es el papel de un abogado? Defenderle la causa al cliente. Yo soy en este momento defendido por el Señor. El Señor defiende mi causa. Diga, el Señor defiende mi causa. Repítalo, el Señor defiende mi causa. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi luz y mi salvación. Él es todo para mí. Él es mi sabiduría. Él es todo para mí. Póngase de pie, por favor. Quiero que hagamos una oración por los oyentes. A las 11 de la mañana iniciamos la reunión en la sede Chicó y estará ministrando hoy el profeta Daniel Camargo, calle 99, número 1320. Pero vamos a orar por las personas que nos llamaron: Doris Martínez, Egna Sánchez, Marlene Barrera, Consuelo Rey, Chiquinquirá Rodríguez, María Rincón, Estela Valdés, Dora Quiñones, Lida de Luna, Betty, Oliva Martínez y Rosa Buitrago. Cierre sus ojos, por favor. Todas las cosas son posibles. Diga, todo es posible. Tal vez alguien en estos días haya caído en pecado, que está desanimado. El diablo le está sacando ventaja. A mí no me importa saber qué clase de pecado cometió usted ayer o antier o anoche o cuando fuera. Lo que quiero decirle es una cosa: que Dios está de su parte. Es posible que en la batalla de la vida un dardo del maligno lo tocó y lo dejó herido. No se quede en el camino malherido. Levántese. El Salmo 37, versículo 24 dice: si el justo cayere, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Yo quiero decirle que en esta mañana hay restauración para su vida. No tiene por qué quedarse postrado. No tiene por qué apartarse del camino. Siga adelante. ¿Qué clase de pecado cometió? No me interesa saberlo. Dios lo sabe y usted sabe. Pídale perdón a Dios y levántese. Olvide el incidente y siga para adelante. Sea valiente. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez. Como está escrito:
antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Diga, soy más que vencedor, porque Dios está de mi parte. Si hay alguien que quiere que hagamos una oración por usted, levante su mano, por favor. Veo su mano. Dios lo bendiga. Dios la 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 bendiga. Aquella persona que quiere ser restaurada espiritualmente y hoy se acoge a la sangre de Cristo y le dice: Señor, quiero ser libre de la condenación y del pecado. Pase aquí adelante, yo quiero orar con usted unos minuticos nomás. Pero quiero decirle que usted es un buen soldado, que tal vez está herido, tal vez un dardo lo tocó, la tocó. Pero yo quiero orar con usted hoy y decirle que hay una nueva oportunidad, que siga adelante, que no retroceda, para atrás nada, para adelante sí. ¿De acuerdo? No quiero que me cuenten ningún pecado, no me interesa oír nada. Lo que yo quiero es que usted sea consciente que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. ¿De acuerdo? Coloque la mano sobre su corazón. El diablo quisiera sacarle ventaja, molestarle la vida. No se deje molestar la vida por el diablo. La palabra, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús son armas que usted puede utilizar. Iglesia, extienda sus manos hacia acá, por favor. Levántese y camine bien. No se deje derrotar por nada. Vamos adelante. Repita conmigo estas palabras: Señor, vengo a ti, te pido perdón por mis pecados. Sé que te he ofendido, he hecho lo malo. Perdóname, Señor, me arrepiento. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre, preciosa sangre que me limpia de todo pecado. En esta mañana acudo a tu sangre, invoco el poder de la sangre de Cristo sobre mi vida. Me arrepiento. Señor, lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Dame tu paz, Espíritu Santo, dame tu vida. Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Recibo perdón, recibo justicia, me declaro libre del sentimiento de culpa, sentimiento de condenación. En el nombre de Jesús me declaro libre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Abra sus manos y dele gracias a Dios. Señor, gracias. Tócala, Señor. La declaro bendecida, restaurada en el nombre de Jesús. Restaurada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.